Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Esta es la antena superior del dispositivo. Aflojamos el conector de la huella. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el vídeo, no olvidar el like. Muchas gracias. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos la doble cámara trasera. Aflojamos el tornillo. Ahora vamos a levantar la chapa de metal. Aflojamos los tornillos siguientes. Retiramos el flex. Desconectar el cable coaxial. Extraemos la bandeja SIM y micro SD. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Levantamos el muelle. Levantamos el auricular. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Retiramos la protección de plástico que se encuentra en la parte inferior.
Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. Levantamos el módulo de carga. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico, vamos a despegar la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje.